Piensa libre, piensa claro y piensa legalmente. Cuando el poder intimida, la mente se blinda legalmente. No es solo... Bienvenidos a otro episodio de Legalmente, el podcast en donde bajamos del pedestal del derecho y lo conectamos directamente con su día a día. Yo soy Elko Ornelas y como sabe, cada semana estamos invitando a profesionistas destacados en el ámbito jurídico para traerle a usted información que sea de valor. Si el día de hoy le entregamos algo que pueda ayudarle en su día, en su empresa, créame que ya hicimos nuestra tarea. Hoy nos acompaña una gran abogada, una experta en derecho laboral, compañera también en gobierno. Fuimos coordinadores ahí en el ámbito jurídico del Estado. Ella ha litigado toda clase de juicios laborales, primero como defensora de las causas laborales del Estado, patrimoniales, y después también se desempeñó como secretaria general de acuerdos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California. Nos acompaña la licenciada Diana Verónica Díaz Puela. Licenciada, muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Cristian, muchas gracias por tus palabras. Me siento muy honrada de estar aquí. Gracias por tu invitación y sobre todo por la confianza. La verdad es que me siento muy agradecido por que estés aquí. Mira, Diana, recuerdo que compartimos muchas experiencias en el Estado. Tú recuerdo que estabas en el área laboral. Nomás para que la gente se dé una idea, ¿cuántos juicios veías en tan solo un mes y cuántas audiencias podías atender en una semana? Ah, caray. Buena pregunta, bastante. Yo creo que en su momento se llegó a perder la cuenta, ¿no? Pero yo recuerdo el tiempo que estuve ahí como apoderada legal del Poder Ejecutivo. Yo y mis compañeros en el área de derecho laboral traíamos de 2,600 a 3,000 juicios cada uno, ¿no? Entonces, diario sí me llegó a tocar desahogar de 8 o 10 audiencias, una tras otra, incluso en la misma, a la par, en 2 o 3 audiencias. Sí era una carga excesiva la que teníamos. Bueno, como se podrán dar cuenta, la licenciada Diana es experimentada, basta en el área contenciosa laboral y ya desde hace algunos años es titular de su propia firma, de la firma Díaz Zazueta Asociados. Hoy vamos a hablar sobre algunos temas que son muy relevantes y que están ahorita en la palestra, ¿no? del debate nacional, algunas reformas que ya están en vigor y que entraron, si mal no recuerdo, el 17 de junio de este año. La ley Silla. Vamos a hablar sobre el proyecto que está en prueba piloto de las plataformas digitales, la ley propina y otras cuestiones que están impactando de manera importante al sector empresarial, pero también vamos a ver cómo vamos a gestionar la regulación del cumplimiento tanto para el trabajador como para los empresarios. Licenciada, antes de entrar de lleno a esto que antes de cámaras, veo que te apasiona mucho la materia laboral y quiero preguntarte algo. ¿Cuál ha sido para Diana Díaz el desafío más importante al que te has enfrentado, que tú dijiste, ya sea a nivel personal o profesional, que haya marcado un antes y un después en Diana Díaz? ¿Qué ha sido? Ay, Cristian, es una pregunta muy profunda. Es una pregunta con una respuesta muy significativa para mí en lo personal y tanto en lo profesional porque van de la mano, ¿no? Y es la razón por la cual yo entré a estudiar la carrera de Derecho. Y te la comparto porque te tengo confianza, un gran cariño y la voy a compartir aquí en tu auditorio, ¿no? Yo entré a estudiar la carrera de Derecho porque yo tengo un ser querido que hace años, por situaciones de la vida, cayó en prisión. Entonces, ante esa situación, yo decidí estudiar Derecho con la finalidad de, una vez concluyendo la carrera, pues pelear por la libertad de esta persona, ¿no? Y así lo hice, entré a estudiar Derecho y enfocada con esa finalidad. Gracias a Dios se logró el objetivo, eso me marcó, fue un antes y un después, como tú lo has dicho en la vida. Se logró el objetivo,
estando en la carrera me enamoré del derecho, me enamoré de las leyes. Amo el derecho en todas sus facetas, en sus disciplinas civil, penal, laboral. Y cuando entré a la carrera de Derecho, por ese objetivo, mi finalidad era pues, Derecho Penal. Y yo, Derecho Penal y a eso me voy a dedicar. Pero el destino y la vida me fue llevando por el camino del Derecho del Trabajo. Y también me enamoré del Derecho del Trabajo. Y pues concluí, bueno, hasta el día de hoy, años en la materia y enamorada del Derecho del Trabajo. Y ahora es a lo que me dedico. Totalmente ocupada en esa apasionante materia. Creo que cada persona, detrás de lo que es, hay un desafío. Así es. Hay un desafío que la hizo crecer y bueno, pues es lo que nos tiene aquí, ¿no? Entonces, Diana, ya entrando en materia, vemos que tenemos ahorita un Congreso de la Unión muy reformador y bueno, vemos muchas cuestiones que están ya en vigencia. Particularmente en materia laboral tenemos la ley Silla, para que la gente entienda en qué consiste ese derecho, y habrá trabajadores que tal vez se estén enterando de que tienen ese derecho. ¿En qué consiste la ley Silla y por qué es importante? Sí, claro. Mira, de hecho, muchos trabajadores no conocen al día de hoy sus derechos, ¿no? Y que ya están contemplados dentro de la Ley Federal del Trabajo. La ley silla, como su nombre lo dice, es el derecho que tiene el trabajador a tener acceso a una silla, a un asiento. En este caso, la ley lo especifica con su respaldo ergonómico. Pero la Ley Federal del Trabajo, desde antes y desde siempre, ya tiene contemplado también esa disposición en el artículo 132. Su fracción quinta, si no mal lo recuerdo, en las obligaciones del patrón, está la obligación del patrón de destinar tantos asientos y tantas sillas al personal que tenga bajo su cargo, ¿no? Entonces, el artículo te lo señala así y te dice, la empresa está obligada a proporcionar sillas y asientos a todos sus trabajadores y te especifican los centros de comercio, hoteles, restaurantes y todos aquellos análogos. Hace una pequeña excepción, dice, y para el caso de las industrias, cuando la naturaleza de sus funciones lo permita, también. Entonces, ¿qué hace esta ley silla? Bueno, que a excepción del artículo 132, pues ahora sí es general para todos, ¿no? También las industrias, también las maquiladoras, también todo tipo de empresa, desde que un empleador tenga ya un trabajador, ya está obligado, en este caso, a cumplir con esta nueva reforma de proporcionar una silla con asiento al trabajador. ¿Qué es lo que se pretende con esta ley? Pues cuidar ahora sí que la salud del trabajador para evitar que sufra problemas de salud, ya sea en la espalda, cervicales, dolores musculares, que con el paso del tiempo pues se agravan en cuanto a la salud del trabajador, y también seguir incrementando la dignidad que se le debe de estar dando al trabajador, dignificarlo de una manera más amplia, ¿no? Bueno, estoy pensando en las fábricas en donde los trabajadores están sentados. Entonces, digo, acabas de mencionar que en actividades análogas, y justo me estoy imaginando ahorita a 150 trabajadores todos sentados. ¿Cómo operaría ahí la ley silla? Ok. Aquí se tiene que hacer, no nada más es de que el empleador diga, bueno, la ley me obliga, si tengo 50 empleados, tengo que tener 50 sillas, voy y compro 50 sillas y ahí las destino. No, tiene que haber un pequeño programa también de cómo va a funcionar esto, cómo lo va a llevar a cabo el patrón. Primero tiene que hacer un método de coordinación para evaluar primero que nada los puestos de su personal, a ver qué puestos si pueden hacer actividades sentados, a ver qué otros puestos se requiere que estén parados, que no puedan estar sentados al momento de realizar sus actividades. Y en base a esta evaluación, si la fuente de trabajo o los trabajadores que no pueden estar sentados al momento de trabajar, tiene que destinarles un área de descanso y hacer, digamos que un pequeño programita para hacer rotaciones de empleados en caso de que se tenga que cubrir a uno por otro para que tenga un momento de descanso, y diseñar, en este caso, las fases de descanso que va a otorgar a los trabajadores. A lo mejor cada hora 5 minutos, cada 2 horas 10, me explico, ya sería cuestión de organizarse.
Y una vez que se establezca todo este tipo de pequeño procedimiento, pues se debe de asentar en el reglamento interior de trabajo. Otro punto también importante que antes pues no estaba, ¿no? Porque entra dentro de las condiciones también de trabajo. Debe de asentarse en el reglamento de trabajo cómo va a ser esas fases de descanso. Por decirlo, en una empresa, la cajera, el puesto de cajera tienen derecho a una fase de descanso cada 5 minutos cada hora y tienen derecho a tomarlo, ¿no? Y para tal efecto va a haber una rotación de personal, por decir, ¿no? Ok. Estoy pensando justo en lo que compartes y analizando la estadística. Según los datos del IMSS, más de 980,000 personas fueron incapacitadas previamente por problemas lumbares y fueron uno de los datos que fueron base, ¿no? Y hay muchas personas que sufren de varices y simplemente el estar parados es un detonante en su salud, ¿no? Y en esta parte puedo estar de acuerdo, ¿no? Ahora, ¿qué debería hacer un trabajador? Vamos a suponer que estamos hablando en una fábrica. Te comparto una experiencia. Hace un par de días fui a una tienda de aquí a comprar papelería para mi despacho y sin sonar peyorativo, simplemente voy a decirte lo que vi. Vi a un vigilante, persona que se encarga pues, de vigilar pues, las tareas muy naturales, ¿no? Con un sobrepeso. Digo, señor, siéntese, o sea, y yo llego de metiche, y usted le da una oportunidad de descansar. No, es que viene el coordinador y si me mira sentado se enoja. Y yo solamente de ver, ¿y a qué hora se entra? No, pues que entro a las 8, ¿y a qué hora se va? O sea, el hombre tenía 10 horas y cada día cumple con una tarea similar. Entonces yo estoy haciendo cuentas, el hombre facilito traía como unos 40 kilos arriba de su peso. Y digo, pues es humano que tenga ese derecho. Ahora, él dijo, si el coordinador viene y me mira sentado, se enoja. ¿Qué tendría que ser un trabajador? Mi primera pregunta sería, ¿qué tendría que ser un trabajador cuando vea que su derecho es pisoteado, en ese sentido, que tiene un derecho al descanso, a que sus piecitos, la sangre circule, etcétera? ¿A dónde se tiene que acercar para decir, hey, no está cumpliendo con esa obligación? Ok, pues primero. Primera pregunta. Ok. Y segunda, en tu experiencia, licenciada, ¿la autoridad es eficaz? Son 2 preguntas. Vamos a responder la primera. ¿Qué es lo que tiene que hacer el trabajador? Primero que nada, obviamente, conocer sus derechos, saber que tiene derecho, en este caso ya con la nueva reforma laboral, a un descanso, bueno, a una silla con respaldo, y muy importante decirlo, con respaldo, porque no es un banquito, me explico, es una silla con respaldo, incluso tiene que ser respaldo ergonómico y cosas así, ¿no? Entonces, saber que tiene derecho a una silla. Si la naturaleza de sus funciones no le permite trabajar sentado, saber que tiene derecho a una fase de descanso, un periodo de descanso dentro de su jornada laboral, no una, sino varias, ¿no? Divididas ahí paulatinamente en el tiempo. Entonces, primero, tener conocimiento de eso. Y segundo, acercarse al patrón, recursos humanos, su jefe inmediato o alguien, y hacerle saber que él sabe de sus derechos. ¿Me explico? A ver, gerentes, voy a recursos humanos, licenciadas de recursos humanos, quiero exponerles que necesito un asiento para descansar o que me concedan los tiempos de descanso que la ley está señalando. Tengo entendido que acaba de publicarse una reforma a la ley del trabajo que se llama Ley Silla y que por derecho a mí me corresponde un asiento con respaldo, ¿no? O descansos en el transcurso de mi jornada. En este caso, de no ser escuchado por el patrón o de ser ignorado, tiene todavía la oportunidad de presentarse ante la Secretaría del Trabajo, Procuraduría de la Defensa del Trabajo, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a interponer una queja directamente por el incumplimiento, no solo las condiciones no sería un trabajo, juicio propiamente, sería una queja. A lo mejor previo a un juicio sería una queja, ¿no? ¿Y actúa una queja. actúa diligentemente la Secretaría del Trabajo? Pues honestamente es tardada, pero
si se presenta la queja directamente ante la Procuraduría, ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, una queja bien formulada, la obligación de la Secretaría del Trabajo por medio de la inspección, por medio del Departamento de Inspección, tiene que hacer una inspección patronal a la empresa para verificar que efectivamente, uno, que estén incumpliendo con esa disposición normativa y de una vez revisar todas las obligaciones patronales que se estén cumpliendo. De hecho, las inspecciones patronales que se hacen, a los empleadores derivan de quejas. Provienen de quejas de porque un trabajador fue y se quejó porque el patrón no lo dio de alta en el Seguro Social, porque no le pagaron el aguinaldo, porque no lo han dejado salir de vacaciones. Entonces, ahí es donde se reciben primeramente, en primera instancia, las quejas para poder la Secretaría del Trabajo, por medio de la inspección, ir a verificar a las fuentes laborales si se está cumpliendo o no con las disposiciones legales. Estás comentando un aspecto que es brutalmente importante. ¿Cuántos trabajadores de muchas empresas, y yo puedo entender los desafíos de las empresas, pero hay algunas empresas que no obstante a que ya están generando, ya tienen su estabilidad, ¿no?, económica, tienen a trabajadores en condiciones en donde ni están dados de alta en el IMSS y pues qué decir de Infonavit, ¿no? Y qué ni prestaciones, ¿no? Entonces la recomendación, como dice la licenciada Diana, es que si usted trabajador no tiene IMSS, lo que se recomienda es que acuda a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado y presente su queja. Y la Secretaría tiene que ir a la fuente de trabajo. Y mi pregunta para ti es, cuando va, la Secretaría dice, es que vino Juanito y puso esta queja, o va y hace la inspección oficiosa. No, hace la inspección oficiosa, obviamente, ya en su manera de fundamentación, ya en su argumento, pues sí deriva de esa inspección, proviene de una queja, ¿no? Obviamente son quejas anónimas, no viene en señalamiento del trabajador ni mucho menos, pero sí se hace un señalamiento en la verificación, en la inspección, que esa inspección deriva precisamente de una queja. Puede ser una inspección extraordinaria o una inspección ordinaria, ¿no? Entonces, dependiendo también, si es una queja pues extraordinaria y todo, y van y revisan y todas las condiciones de trabajo, no solamente el hecho de que incumplió con el reglamento. A ver, muéstrame el reglamento interior de trabajo, muéstrame tus nóminas, muéstrame cuántos trabajadores tienes, cuántos tienes dados de alta en el IMSS, muéstrame tus listas. Muéstrame incluso cuando era tiempo de pandemia, muéstrame tus protocolos de COVID, muéstrame todo lo que requiere en documentación de las obligaciones patronales, ¿no? Entonces, ok. No, pues es una parte muy desafiante y ahorita en la medida que vayamos avanzando, licenciada, me gustaría entrar a explorar, ¿no?, la cosa procesal laboral, porque también ha tenido sus impactos, ¿no?, en reforma, ¿no? Pero yo te quiero llevar ahora, a este proyecto que ya está publicado en la Ley Federal del Trabajo, que es regular las plataformas digitales. Esto es novedoso, muy complicado, porque ¿cuántos no conocemos al Uber Eats, al Didi, al Rapid, y ahí andan en sus motocicletas, a veces sin casco? ¿Qué ocurre? A ver, primero, ¿por qué importa una regulación así en Ley Federal del Trabajo? Es muy importante por el avance que se está dando tecnológicamente en las relaciones laborales, o sea, la tecnología como intermediario para la prestación de un servicio, ¿no? Entonces, aquí es muy importante más que nada por... precisamente ahorita que lo acabas de comentar, el trabajador que anda sin casco en la moto repartiendo, imagínate un accidente, ¿quién va a responder sobre ese accidente? Que los ha habido, yo me Que los ha habido y muchos, ¿no? Entonces, al final del día ellos están prestando un servicio, ahora a lo mejor con los nuevos métodos tecnológicos, pero alguien se está beneficiando también de ese servicio. Entonces, ¿qué se busca con esta reforma a las plataformas digitales? Primero que nada, que a estos trabajadores de las plataformas se les reconozca como tal y más que nada se les brinde seguridad social. ¿Para efecto de qué? Precisamente la seguridad social para efecto de los riesgos de trabajo, para que estén protegidos sobre un riesgo de trabajo, sobre enfermedades y esos servicios médicos de primera instancia que van a necesitar. Aquí hay algo muy importante porque de entrada la ley busca proteger a los trabajadores en ese ámbito, ¿no? En cuanto
primero que nada a seguridad social. Ahora, sí está complicado porque como trabajador, digamos que como trabajador ordinario, pues no lo es, porque no cumple con una jornada, porque no cumple en una fuente de trabajo fija, estructural. Entonces, hay muchas diferencias a lo que sería un trabajo ordinario. Entonces, se busca, en este caso, buscar la manera de cómo protegerlos. Entonces, en primera instancia, el trabajador va a tener derecho a la seguridad social desde el momento que esté trabajando para una plataforma. Ahora, la seguridad social, sabemos que hay una seguridad social básica, por decirlo de alguna manera, y tenemos la seguridad social integral. ¿A qué atiende la seguridad social integral? Pues es cuando ya tienes derecho posteriormente a tu pensión y a tu jubilación, cuando tienes derecho a la prestación del Infonavit, y eso ya englobaría toda tu seguridad social, derecho a guarderías, todo eso que marca la seguridad social. Pero cuando no tienes seguridad social integral, debes de por lo menos tener la seguridad social, por decirlo de alguna manera básica, ¿no? Que son servicios médicos, riesgo de trabajo, incapacidades y todo eso. Que esto es lo primordial también a lo que atiende esta nueva reforma. Va a haber una pequeña, digamos que, división para efecto de poder regular esta seguridad social, porque como está muy complicado el tema, ¿cómo vas a regular la seguridad social del trabajador? ¿Por qué? De entrada, porque el trabajador pues puede trabajar para varias plataformas, no solamente para una. No, y es que los hay, porque Claro. me ha tocado ver que cuando me ha tocado tomar algún Uber Eats, no, eso no se toman, no, el Uber. Esos son de comida. Esos son los que llegan acá, ¿no? Ya le ganaron sus tacos. No, cuando me ha tocado subirme al Uber, siempre ando de pregunto, a ver, ¿y cómo te va? No, pues aquí a veces bien, pero también tengo el Didi. O sea, ¿tiene las dos? Sí, tengo las dos. Y también soy Uber Eats. ¿Se puede? Claro. Entonces, mi siguiente pregunta, Diana. A ver, el elemento de la subordinación. O sea, al momento de cuestionar un incumplimiento, a ver, ¿cómo vamos a comprobar el elemento de la subordinación? Bueno, aquí vienen temas muy importantes de entrada, ¿no? Mencionas mucho al Uber y al Didi. Aquí en las plataformas digitales pueden ser los choferes, pueden ser los repartidores. También acuérdate que hay repartidores que van a los restaurantes y van y entregan las comidas. Incluso también tenemos plataformas de enfermeras a domicilio, plataformas de gente cuidando perritos. O sea, hay un catálogo más amplio, no solamente repartidores y choferes, ¿no? Entonces va dirigido a todos aquellos que dan un servicio por medio de una plataforma, ¿no? Entonces va diseñado a todos ellos. Regresando a tu pregunta, la relación, de subordinación, el elemento de subordinación. Bueno, desde el momento que el repartidor o chofer, en este caso, es contratado por una empresa, a lo mejor un restaurante, de que aceptó el pedido, viene el repartidor por el pedido. Desde el momento que el repartidor acepta ese pedido hasta el destino donde lo tiene que entregar, ahí ya hay una subordinación. ¿Me explico? Entonces, ¿quién es su patrón en ese momento? Pues el restaurante al que decidió aceptar ir a entregar ese pedido. ¿Me explico? El chofer que digamos de la plataforma Didi o Uber, desde el momento que aceptó un viaje, está subordinado pues a la plataforma Didi o Uber en relación con ese viaje, ¿no? Okay. Entonces, aquí la diferencia de los trabajadores ordinarios, que esta nueva modalidad tiende mucho a la flexibilidad, a diferencia del trabajador ordinario. Aquí la flexibilidad está en todo. ¿Por qué? Porque el trabajador va a ser de momento a momento, porque como no va a tener una jornada, o sea, puede trabajar el día que él quiera, los días que quiera, el horario que él quiera, 1, 2 horas, 3 horas, ¿me explico? Entonces, esa relación laboral se va a dar de momento a momento. Porque ¿Hay algún tope que ponga la Ley Federal del Trabajo para determinar? ¿Sabes qué? Mira, si acumulas tanto ingreso en este mes, vas a ser considerado un trabajador. Sí. Ahí viene lo interesante, precisamente como te mencionaba con esa división de la seguridad social. Desde las plataformas, con esta nueva reforma, están obligadas a darse de alta ante el IMSS, generar su registro patronal y dar de alta a sus trabajadores. Ok, ahora se va a estar pagando mes por mes y va a estar por eso se hizo un programa piloto,
precisamente como se va a pagar mes con mes, para ver de aquí a diciembre cómo funciona esta nueva reforma, ¿no? Todas las plataformas están obligadas a darse de alta ante el IMSS, generar su registro patronal y dar de alta a sus trabajadores. Ahora, van a estar obligadas a pagar cuotas y aportaciones solo de aquellos trabajadores que en el transcurso del mes hayan facturado lo equivalente al salario mínimo mensual que maneja la Ley Federal del Trabajo. Me explico. Si un trabajador no facturó durante el mes lo equivalente al salario mínimo generado al mes, no está obligado el patrón a pagar cuotas y aportaciones. Aquí me surge otra pregunta. ¿Cómo no me preguntó, licenciado? Imaginemos ahora, vamos a suponer, yo soy el que da los viajes, ¿no? El que monitorea la plataforma. Vamos a suponer que no es la IA, que quiero pensar que la IA es lo que hace eso. Pero si yo le digo, a ver, ¿cómo anda Felipe? Está a punto de superar el umbral para que sea considerado trabajador y con todo. No, a ese no le estoy. Que no lo supera. A ver, vamos a mantener el tope debajo del umbral de la obligación para que no lo superen. Y cuando sea necesario, pues ya vamos a irlos administrando. Digo, estoy pensando maquiavélicamente de cómo podrían actuar las empresas de que, pues vamos a condicionar o a manipular esa parte. ¿Se podría hacer posible esto? Pues el deber ser es no, pero todo se puede, ¿no? Aquí en contraposición, pues también está el trabajador, ¿no? El trabajador va a tener también, digamos que las herramientas en su poder de saber, a ver, tantos viajes tuve yo, mis registros personales, ¿no? Tantos viajes tuve yo para esta empresa durante el mes, tanto generé, sé perfectamente que alcancé el mínimo establecido por la ley para que paguen mis cuotas y aportaciones y tener derecho a la seguridad social integral. Puedo revisar en una plataforma del IMSS a ver si el patrón me dio de alta, a ver si me pagó al mes mis cuotas y aportaciones, y al darme cuenta yo que no y que hay una discrepancia entre que el patrón dice que no, yo digo que sí, yo tengo mis comprobantes para decir que ya sí. se generó materialidad de la misma aplicación. Exactamente. Okay. Exactamente. Mira, estaba analizando el proyecto y veo que hay un capítulo 9 bis de esta reforma del trabajo de plataformas digitales. Y me quiero referir rápidamente a la parte inicial del artículo 291-J que comentábamos hace un momento detrás de cámara, que dice más o menos así. Dice, las reglas para la asignación de tareas, servicios, obras o trabajos a través de algoritmos o mecanismos análogos deberán ser transparentes. Entonces, si estamos hablando de algoritmos, ya estamos metiendo a inteligencia artificial dentro de la ecuación que va a jugar para determinar los derechos de un trabajador a la seguridad social. Entonces, se me está ocurriendo ahorita, bueno, quiere decir que un robot, estamos hablando de transparencia, de la implementación de los algoritmos, va a determinar la transparencia de los datos para los trabajadores que están vinculados a su trabajo a través de una plataforma digital. Y me comentabas hace un momento sobre las complejidades de los algoritmos y yo te mencionaba que el senador Ricardo Monreal propuso un proyecto de ley el año pasado y recientemente se circuló un documento que hablaba sobre la Ley General sobre Inteligencia Artificial. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Diana? Sobre algoritmos, cómo va a jugar la IA, cómo afecta al trabajador la decisión de un robot. Pues son temas muy complejos, la verdad, que todos yo creo que estamos apenas aprendiendo y vamos aprendiendo con la marcha. Y si bien es cierto, se están estudiando, se están realizando iniciativas para la implementación de la inteligencia artificial, no solo tanto en el derecho laboral, sino también en las otras ramas del derecho. Creo yo, en mi punto de vista, que va a ser sumamente complejo porque estamos aquí analizando a personas, ¿no? Cómo una inteligencia artificial va a evaluar la eficiencia o deficiencia de un trabajador. Hay que recordar también que la inteligencia artificial pues es alimentada de datos que la misma persona captura, ¿no? Para que esos algoritmos, una vez que sean capturados esos datos, puedan emitir una determinación. Entonces, si al final del día la inteligencia artificial resuelve sobre una deficiencia de un trabajador y en base a esa resolución despiden a un trabajador, pues en el juicio, ya con el cúmulo de pruebas, va a tener más sustento el hecho material sobre a lo mejor una mala captura de datos en la inteligencia artificial.
sí sabemos que la inteligencia artificial puede ser muy precisa, claro que sí, pero siempre y cuando esté bien alimentada. Un error en un dato, un error que se dé en un dato y que genere una malversación en el algoritmo, obviamente te va a dar un resultado contradictorio, ¿me explico? Entonces, ahí la verdad, pues tendríamos que platicar con ingenieros Ujú. para ver cómo se va a tratar de regular eso. Mira, aquí hay un aspecto que juega mucho en la ecuación de la inteligencia artificial y es el factor humano, y hay que decirlo. Eh, a nosotros tenemos una disponibilidad y una preferencia por lo inmediato, licenciada, que lo queremos rápido, no queremos batallar, no queremos esforzarnos. Y entonces te pone una herramienta que le dices, oye, pues, tengo este problema y entonces, cuando las personas deciden, o sea, estoy hablando de que preferentemente se va del estudio, se va del esfuerzo, se va de la disciplina de comprobar, de cuestionarse de si lo que nos está dando es real o no, pues entonces la propensión de los errores van a estar muy a la orden del día. Y es justo lo que propone esta reforma. Por eso mi pregunta es, bueno, ¿está la IA dentro de la ecuación en una reforma que pretende regular plataformas digitales? Pues incuestionablemente que ese elemento va a estar ahí. Entonces hay que estar bien atentos cómo juegan o cómo se van a proteger efectivamente los derechos de los trabajadores. Y cómo te va a tocar a ti demostrar una causa así ante un tribunal. Fuiste secretaria de acuerdos, platícanos, ¿cómo sería eso? Claro, pues ahora sí va a ser un desafío muy, muy grande al momento, porque todo esto, en caso de que una determinación por parte de la IA contravenga los derechos del trabajador, evidentemente se va a someter a un juicio, ¿no? Se va a someter a un juicio laboral donde va a tener que resolver un juzgador. Y pensando hasta este momento que todavía el juzgador no está resolviendo con inteligencia artificial, ¿no? De todas maneras, va a tener que resolver, pues ahora sí que el sistema tradicional, o sea, con pruebas, con las pruebas materiales, con las testimoniales, que son las pruebas fuertes, contra a lo mejor un sistema operativo que puede ser erróneo, ¿no? Puede ser deficiente. La ventaja aquí del derecho del trabajo, hay que recordar que pesa mucho la realidad de los hechos. Y en la nueva reforma laboral hay un principio, que es precisamente el principio de realidad, que está basado en la realidad de los hechos que materialmente están pasando en la relación de trabajo con el trabajador, más allá de las pruebas documentales, más allá de una fotografía, me explico, más allá a lo mejor de un dictamen emitido por una inteligencia artificial. Se va a atender al principio de realidad, me explico. Uh -huh. Entonces, el juzgador sí va a tener un reto muy grande al momento de resolver, porque sí va a tener un peso, si bien es cierto, la inteligencia artificial, pero también hay que velar por los derechos de los trabajadores atendiendo a estos principios de realidad que la misma ley dispone y sobre el hecho material que se va a analizar, ¿no? Son retos y desafíos que se van a ir a lo mejor con el paso del tiempo perfeccionando. Yo siento que al principio obviamente va a haber muchos errores, y mucha desconfianza. O sea, ¿cómo voy a confiar yo que la inteligencia artificial me esté emitiendo una resolución correcta, un dictamen correcto, cuando estoy viendo con otras pruebas que no? Me explico. Bueno, pues a lo mejor todo va a radicar en esa captura de datos que al inicio pues no se está capturando como es. ¿Me explico? Sí, y luego sobre todo porque en materia laboral hay un principio en donde pues hay suplencia en la deficiencia de la expresión del agravio en el trabajador y la carga de la prueba mayoritariamente la va a tener la empresa, ¿no? Al momento de darle materialidad, ¿no? a su esquema de cumplimiento regulatorio en materia laboral. Digo, todo esto es un desafío. Si ya batallábamos con ciertas cuestiones en materia laboral previo de esta reforma,
pues con estos componentes van a estar ahí como que todavía la tarea para juzgadores, para litigantes, para empresas y trabajadores, pues todavía como que más desafiantes, pero nos va a tocar habituallarnos, a ti pues, sobre todo, en estos nuevos desafíos. Pero hay que recordar que también conforme vayamos avanzando también vamos teniendo herramientas. Una, pues el derecho al trabajo es protector del trabajador, entonces va a buscar la manera siempre de estar salvaguardando los derechos del trabajador. Ante la inteligencia artificial, como también cuando entraron las pruebas ahora de los medios tecnológicos, ¿no? Videograbaciones, audios y todo eso, que también todo eso estuvo sujeto a, pues ya presentó una grabación, un video, ¿no? Pues ya no hay nada más que hacer. No, claro que hay pruebas periciales que todavía contravierten eso y que mira, sí es un audio, pero está alterado, ¿me explico? Así es. Es una grabación, está alterada, entonces con la inteligencia artificial, pues mira, hubo un error en la inteligencia artificial, digo, va a llegar un momento en que vamos a ofrecer una prueba pericial sobre ese dictamen emitido por la inteligencia artificial. Y es que esta parte va a ser desafiante porque estoy pensando ahorita justamente en este hecho, ¿no? De controvertir, la configuración algorítmica y establecer que el cálculo matemático está mal evaluado y entonces el algoritmo se equivocó. Pues para llegar a esa conclusión, no me quiero imaginar el caudal probatorio que tendría que generar. Sí, pues es que va a ser un reto muy grande, pero imagínate también que sea tan ilógico de que 2 más 2 es 4 y la inteligencia te diga, no, es 18. No, espérate, o sea, 2 más 2 es 4, me explico. Oye, no, o sea, y luego... es 18, ¿no? O sea, ¿escuchaste que una persona que va a llegar a la Suprema Corte dijo, es que las sentencias las vamos a poder hacer con inteligencia artificial? Sí, y no estamos lejos de la realidad. Ya hay países que manejan la inteligencia artificial. Precisamente te comentaba hace unos momentos que en España ya se maneja al momento de que los juzgadores se apoyan de la inteligencia artificial para emitir sus sentencias. Entonces, ahí la inteligencia artificial dictamina o evalúa incluso hasta las facciones de la persona que está procesada ahí al momento de emitir su declaración, las facciones que tiene, cómo está modulando al hablar para ver si está emitiendo una declaración falsa y al final del día la inteligencia artificial te dice 90% de probabilidad que miente, ¿no? Entonces, por lo tanto, 90% que es culpable, ¿no? Y es un apoyo del cual se está basando el juzgador. Y que puede ser el cimiento principal de la decisión. Uh-huh. Sí, digo, para un juzgador que a lo mejor no le guste analizar más allá de la determinación de la inteligencia artificial y se quede nada más con esa resolución, pues con esto me baso, ¿no? Fíjate que hoy en la mañana me decía un colega al que estimo mucho en Tijuana, me comentaba, mira, cuando un abogado, cuando una persona se está comunicando y habla con una brutal seguridad, tú dices, wow, o sea, te enganchas y le crees. Y justo es lo que hace la inteligencia artificial. O sea, tú le preguntas algo y te da una conclusión y dices, maestro, ¿no? Pero déjeme decirle que he hecho las pruebas una y otra vez. Y la inteligencia artificial, al menos en nuestra rama, que es la legal, se equivoca y mucho. Y te echa mentiras, pero alguien que no conoce de derecho y que no entiende el proceso y la dinámica y la estructura de la ley y se deja ir con un argumento de la IA, le va a echar mentiras, pero por eso es la razón por la que le decimos asesórese de los expertos. Claro, es una herramienta, es que al final del día va a ser una herramienta y obviamente va a ser productiva y nos va a aligerar mucho la carga de trabajo en muchos aspectos, pero no quiere decir que va a ser la que tenga que hacer, vaya, sin todos nuestros trabajos. No va a sustituir nunca al humano. Exactamente al humano. Y hay ciertas profesiones en las que no podría sustituirlo, ¿me explico? Entonces, claro que hay otros trabajos donde sí es muy importante, incluso estaba leyendo un artículo donde en ingeniería, más que nada la inteligencia artificial es donde está predominando mucho para efecto de poder predecir cuando una máquina va a fallar, cómo poderla arreglar con tiempo, incluso hasta a distancia, me explico, refiriéndome a las máquinas que se utilizan en las maquiladoras, en las empresas grandes, y la inteligencia artificial estar al pendiente de que en tantos minutos se te va a descomponer este tornillo, se lo tienes que cambiar, tienes que hacer esto, me explico. A lo mejor en ese tipo de trabajos la inteligencia artificial, claro,
que va a ser sumamente importante, ¿no? Pero hay profesiones en las que solamente podrán ser una herramienta, pero la decisión la sigue teniendo el humano. De apoyo. Diana, imagínate que tienes enfrente a 200 trabajadores de plataformas digitales. Fuiste contratada para ayudarlos y asesorarlos en las tareas que tienen que hacer como trabajadores para garantizar sus derechos. Imagínate que estás frente a ellos. ¿Qué les dirías? En cuanto a las funciones. Estás trabajando te contrataron para que les dijeras sus derechos Okay. y que les ayudes a proteger sus derechos laborales en el esquema de trabajo de plataformas digitales. ¿Cómo ayudaría la licenciada Verónica Díaz a asesorarlos para que prevengan un futuro proceso jurisdiccional y que ellos tengan elementos de prueba para poder combatir? ¿Qué consejo les darías a ellos? Claro, primero que nada, pues obviamente que adquirieran los conocimientos de esta nueva reforma dirigida a las plataformas digitales, que empiecen a resguardar a documentar y resguardar, pues en este caso, todos sus viajes que sus registros de todo lo que hagan, que tienen derecho a la seguridad social, que es la finalidad de esta reforma, que al momento de que ya estén trabajando para una plataforma, verificar que esta plataforma los haya dado de alta en el Seguro Social. Es muy sencillo que el trabajador pueda verificar si está dado de alta en el Seguro Social o no. Es cuestión de meterse en una plataforma del Instituto Mexicano del Seguro Social. Creo que se llama régimen personal de semanas cotizadas, algo así, donde tú das tus datos, abres como una cuenta, por decirlo, das tus datos, número de Seguro Social y todo, y ya tienes acceso a estar verificando tu historial. Entonces, ahí puedes darte cuenta si la plataforma para la cual estás trabajando, en primer término, ya te dio de alta, ¿no? Si te dio de alta, bueno, si al mes tú ya acumulaste lo equivalente a un salario mínimo diario de un mes, que señala la Ley Federal del Trabajo, ya el patrón, en este caso la plataforma, está obligado a pagar las cuotas y aportaciones tuyas como trabajador para la seguridad social integral, porque acumulaste esas semanas. Puedes verificarlo en la plataforma. De no aparecerte tu registro, pues hablar directamente con tu patrón, con tu empleador, que es la plataforma, y decirle, mira, yo ya acumulé tantas semanas cotizadas y por derecho me tienes que dar de alta en el Seguro Social y pagar mis cuotas y aportaciones por lo que hace a ese mes. ¿Por qué? Porque se van a estar acumulando. ¿Para qué? Para que mi Seguro Social sea integral. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se estén acumulando, yo ya voy a poder tener derecho al Infonavit, voy a poder tener derecho a que se me acumulen semanas cotizadas para posteriormente poder pensionarme o retirarme, ¿no? En ese sentido va. Hay un tema también aquí muy importante. ¿Qué pasa con esos trabajadores que no alcanzan las semanas cotizadas? Bueno, para estos trabajadores que no alcanzan lo equivalente a las semanas cotizadas del mes, estos trabajadores se pueden dar de alta como trabajadores independientes voluntarios ante el IMSS y pues gozar ya de las prestaciones que en base a ese tendrían que pagar ellos directamente. El costo de ese servicio del IMSS y de ese derecho, ¿es muy gravoso para ellos o es relativamente...? No, pues es relativamente ahí lo equivalente que le correspondía pagar a ella en una relación laboral como cuotas y aportaciones, a lo mejor un poquito más, porque aquí es ella, en este caso sería la persona que paga directamente por sus prestaciones, ¿no? Pero pues no se quedan, al igual no se quedan desamparados, ¿no? Va a ser una tarea muy desafiante las plataformas digitales, ¿no? Las complejidades de la IA y el elemento probatorio, la carga, ¿no? De controvertir a un robot, a un algoritmo. Pues no sé, ahí te verás en esas, ¿no? Apenas estamos queriendo dominar el nuevo sistema de justicia laboral en cuanto al procedimiento. Ya sé, ¿no? Y al rato un robotito ahí les va a decir. Está un poquito complicado, pero... Oye, Diana, ley propinas. ¿Qué sigue? ¿Qué falta? Para que esto entre en vigor. Ya te platico rápidamente una experiencia. ¿Quién no ha ido a un restaurante y al momento de dar la propina, pues resulta que quien la regula, quien la administra es el patrón? Y siento ya como que esa parte se desnaturaliza. Inclusive el patrón juega con el prestigio de sus negocios y entonces condiciona el salario porque como reciben muchas propinas y entonces la carga
o la obligación de él como patrón de darle un salario remunerador a sus trabajadores, pues prácticamente se lo está desplazando al cliente, quien da la propina debido al servicio que presta el mesero en este caso. ¿Qué pretende esta ley? Pues aquí hay digamos que muchos criterios en contra sobre esta ley propina, porque al final del día la obligación del patrón es remunerar directamente al trabajador por sus servicios. La propina pues tenía otra finalidad como tal, parte de agradecimiento en este caso del cliente para el trabajador. Para regularlo va a ser muy complicado porque cómo se va a regular ese derecho que tiene el trabajador. Con los trabajadores, que ahorita antes de que se entre en vigor esta ley, cuando hay trabajadores que, más que nada los meseros, que cuando hay una demanda por despido injustificado y manejamos el salario integral, entran las propinas como tal para el cómputo de las prestaciones. Nosotros abogados lo metemos, lo sumamos. Y se basa más o menos ahí en las bitácoras que supuestamente se tienen dentro de la empresa, donde el patrón tiene dos opciones: dar un porcentaje de las propinas en base a lo que se haya generado en el transcurso del día, o dar una cantidad fija de que se saca promedio de lo que a lo mejor frecuentemente reciben los trabajadores. Me ha tocado ver que el patrón lo que más maneja es como que un porcentaje fijo, una cantidad fija que le suma a la semana por concepto de propinas. Y así lo está manejando. Pero para regular ahora sí ya una cantidad exacta de propinas y que aparezca como obligatorio, yo siento que todavía el desafío está muy grande. Si bien es cierto, está la iniciativa, todavía tiene muchas lagunas y muchos puntos que no siento que vayan a ser aprobados todavía. Sino va a ser siempre en esos terrenos en donde el factor de incertidumbre, de indeterminabilidad, porque para efectos de integrar el salario, mi siguiente pregunta iba a ser, pues, ¿cómo le haces para integrar el salario y sobre esa base calcular todas las prestaciones? Estás hablando de bitácoras que van a ser muy cambiantes en un día, en un mes. Y entonces, alteradas también. Va a ser sumamente complicada. Oye, Diana, hablando del proceso laboral, ¿cuál es el desafío en los tribunales que tú dijeras, bueno, es que esto es, en mi opinión, lo que está, digamos, aletargando el proceso, y si ocurriera esto, el proceso fuera más fluido, se protegería mejor los derechos laborales y las decisiones serían prontas y expeditas, como dice el artículo 17 de nuestra Constitución? Fíjate que ese es todo un tema. Ahorita con el nuevo sistema de justicia laboral, que va dirigido precisamente a impartir una justicia pronta y expedita, que era la finalidad de este nuevo sistema, y que empezó muy bien, y que de hecho todos los trabajadores que laboran dentro del tribunal laboral están dando su mayor esfuerzo, incluso con las pocas herramientas que tienen. Aquí el problema radica en la falta de recurso, Cristian. La falta de recurso, ¿por qué? Porque necesita más personal para que se pueda brindar una justicia pronta y expedita. No se debe de escatimar en los recursos de un órgano jurisdiccional, y aquí se hace lo contrario, ¿no? En México, ¿no? Entonces aquí la falta de personal, evidentemente una infraestructura mucho más grande. Aquí en Mexicali tenemos 2 salas de juicio oral nada más, tenemos 3 jueces, pero para el mundo de demandas laborales que entran día con día no da. El poder humano de los colaboradores y funcionarios del tribunal laboral, pues no da más, me explico, porque no dan los tiempos, es demasiada la carga de trabajo, no dan los tiempos, no da la infraestructura. 2 salas de juicio oral, pues nos los estamos turnando, pero no da. Si antes en el sistema tradicional teníamos 4 juntas de conciliación y cada junta tenía 3 secretarías, aún así tampoco. ¿Qué es lo que está pasando? Que desafortunadamente el nuevo sistema de justicia laboral está cayendo en los mismos resultados que en la Junta. ¿Por qué? Porque ya ahorita las fechas de audiencia te las están dando a 7 meses, a 8 meses, cuando la ley te señala 15 días.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya se está colapsando, el sistema ya está colapsado. Aquí no depende tanto del funcionario, me explico, porque ¿qué tanto puede hacer un juez si no tengo la sala de juicio oral? Si tengo una audiencia no puedo estar en 2 o en 3 al mismo tiempo, me explico. Es la falta de recursos, o sea, si implementaran más recursos para que más jueces, más salas, una infraestructura más grande, tendríamos una justicia pronta y expedita. Más pronto y expedita. Y a mí sí me causa me duele ese tema, ¿no? Porque hay una frase que me gusta mucho y que me llega que dice, si la justicia tarda en llegar, pierde su esencia. Así es. Entonces, ¿de qué sirve en materia laboral del trabajo? Y me ha tocado ver mucho que dura 5 o 6 años el juicio y lo ganamos, muy bonito y todo, pero el patrón ya no existe. El patrón ya no existe, ya no lo encuentras, o sea, la empresa desapareció desde hace años, me explico. Me tocó en tiempo de pandemia, desafortunadamente, que una de mis representadas falleció con un juicio de años, nunca tuvo justicia. No, pues es lo triste y es donde surge la irreparabilidad, ¿no? de los derechos. Pues esto todo es un desafío. Yo creo que la falta de estructura, de recursos para el bien que hacer jurisdiccional, pues no es privativo de la materia laboral. Los juzgados civiles los vemos, juzgados de amparo lo vemos y pues bueno, quién sabe qué vaya a pasar ahora con los nuevos desafíos jurisdiccionales, con el nuevo esquema, ¿no? de impartición de justicia que vamos a tener en apenas 2 o 3 días, ¿no? El 1 de septiembre va a ser desafiante. Mi última pregunta para ti, Diana. ¿El Poder Judicial, en tu opinión, está resolviendo bien hoy? Poder Judicial Federal. El federal, en amparo directo, Sí, ¿Es confiable? Al día de hoy. Es confiable. Al día de hoy, no sé, mañana, no sé, en septiembre, con el cambio de jueces, sigue resolviendo bien. Sabemos que hay proyectistas, con muchos conocimientos que son los que están resolviendo también y sacando los proyectos bien. Hay muy buenos juzgadores, hay muy buenos magistrados que han emitido sus resoluciones muy bien. Por eso te digo, hoy por hoy, sí, mañana no podría asegurarlo. Yo creo que todos tenemos esa misma incertidumbre, no creo ser yo la única, pero es algo nuevo y que no podemos, no podría opinar hasta ver resultados. Así es. Como abogada laboralista, que tu función ahorita es contenciosa y en algunos casos quiero pensar que sí es preventiva, la parte esa de tu firma de litigio, ¿cómo la ves en los próximos 5 años? En sentido de crecimiento. De crecimiento profesional, de apostarle al litigio, porque ahorita, por ejemplo, teníamos varios invitados en episodios pasados y les hago esta pregunta y todos dicen, la prevención, Cristian, la prevención. Sí, de hecho sí, en todos los sentidos, le apuesto mucho a la prevención. Por ejemplo, en representación de los patrones. Yo represento trabajadores y también represento patrones, ¿no? Entonces, con el patrón siempre es, previene esto, o sea, evítate este juicio. Si estás incumpliendo con una condición de trabajo y el trabajador ya te lo hizo ver, cúmplesela, me explico. O sea, si ya quieres terminar la relación, liquídalo como te marca la ley, evítate un problema, dalo de alta en el seguro social, me explico. Entonces, todos estos foquitos, así como ahorita que viene la ley silla, que es algo tan sencillo, ponle sillas a todos tus trabajadores, haz un método. Oye, pero yo tengo 5,000 trabajadores. Ya sé, no, haz un método de coordinación para que tengan tus trabajadores una fase de descanso, no sé, cada 5 minutos, cada hora. Simplemente coordínate con tus mismos empleados, no va a haber a lo mejor ningún menoscabo en cuanto a eso, nada más es cuestión de coordinar y te puedes evitar una multa, porque las multas por el incumplimiento a la ley sí ya va de 250 UMAS a 2,500 UMAS, que va de 28,235 a 282,000 pesos, ¿no? Entonces, solo por no ponerle una silla, ¿no? Bueno, Diana, te quiero hacer una pregunta muy diferente de lo que hemos estado platicando y te quiero agradecer nuevamente que hayas venido aquí a compartir tu experiencia. Lo aprecio mucho y espero que la gente haya visto el valor de lo que hemos estado compartiendo aquí. Diana, imagínate que por un momento tienes una máquina del tiempo, Diana,
y que tienes la oportunidad divina de regresar a un momento de tu vida. Yo no sé si un momento de tristeza, de felicidad, un momento de desafío, pero que tú dijeras, yo quisiera regresar para hacerlo diferente o para hacerlo diferente. ¿Qué sería, Diana? Fíjate que regresar a algún momento de mi vida y hacer algo diferente, yo creo que no. Yo creo que no haría absolutamente nada diferente. Con las cosas buenas y las cosas malas que he vivido, me han forjado y me siento contenta con lo que soy. Yo pienso que no cambiaría nada, no alteraría un efecto dominó en mi vida para nada. Estoy muy contenta y no cambiaría absolutamente nada de los desafíos y retos que en algún momento en la vida tuve que cruzar. Fueron maestros de vida y más que borrarlos de mi historia, los agradezco. No Muchas gracias. borraría nada. Muchas gracias por tu respuesta. Amigos, les agradezco sinceramente que se hayan quedado hasta el final y espero que le vean el valor de lo que compartió esta abogada tan experimentada en esta materia. Los esperamos en el próximo episodio. Esto fue Legalmente. Piensa libre, piensa claro y piensa legalmente. Cuando el poder intimida, la mente se blinda legalmente. No es solo